En el marco de las unidades didácticas en las que se aborda el tratamiento físico de patologías músculo-esqueléticas, común en diferentes asignaturas del grado en Fisioterapia, Podología y Ciencias de la Actividad Física y Deporte, impartidas por el departamento correspondiente de la Universidad de Sevilla, se propone desarrollar una actividad docente interdisciplinar para conocer el trabajo profesional complementario de la imagen ecográfica, del análisis de la estática y de la dinámica a través del pasillo de marcha y de la plataforma de presiones, y la elongación muscular eléctrica, mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas, ABP. El presente trabajo engloba procedimientos de evaluación y tratamiento de la biomecánica de miembros inferiores. Cada parte muestra de forma práctica las metodologías de aplicación y su posibilidad para su uso clínico asistencial. Desde el punto de vista docente, este proyecto pretende servir de guía o apoyo para nuevas metodologías como son el aprendizaje basado en problemas, ABP, la aplicación de dicha metodología docente para la resolución de problemas y/o patologías en miembro inferior y espalda, precedida de la correspondiente actividad formativa, permitirá avanzar en el necesario acercamiento entre los ámbitos académico y profesional. Así, esperamos alcanzar una serie de competencias transversales propias de las asignaturas implicadas que aparecen recogidas en sus correspondientes programas, como son la adaptación a nuevas situaciones, la capacidad de análisis y síntesis, el razonamiento crítico, la toma de decisión, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Análisis biomecánico en dinámica. La valoración biomecánica de los miembros inferiores son un componente esencial para el trabajo de las diferentes disciplinas, como son la fisioterapia, la podología y la actividad física. La evaluación de los componentes que engloban la biomecánica de la marcha requieren un abordaje tanto con mediciones estáticas, pacientes en bipedestación, como con un análisis en dinámico, paciente en deambulación, carrera. El objetivo del presente vídeo es el análisis biomecánico de los miembros inferiores en dinámica. Para ello, se utiliza un pasillo de marcha constituido por una plataforma con sensores de presión, una cámara de vídeo y un programa informático que permite la captura, visionado y tratamiento de imágenes. Se pide al paciente que deambule por la plataforma a velocidad cómoda, sin influir en su forma natural de caminar. Mientras el paciente está andando, se procede a la grabación de la misma durante un tiempo determinado, en torno a 30-40 segundos, sin que el paciente sepa el momento exacto de dicha grabación. A continuación se visualiza la grabación a velocidad lenta para poder observar con detenimiento cada una de las fases de la marcha fotograma a fotograma. Después se elige el momento exacto del apoyo plantar que queremos analizar y con la ayuda del programa informático se trazan las mediciones que sean de interés, obteniendo directamente los datos matemáticos de ángulos, distancias, presiones o tiempos. En el caso de las sesiones clínicas realizadas, el momento elegido para analizar es aquel en el que el pie se encuentra realizando la última fase del apoyo en el suelo, el despegue con la zona anterior, metatarsianos y dedos. Este momento es el que corresponde con el de mayor potencia que aplica el tríceps sural y por tanto el tendón de Aquiles sobre el pie para poder despegar el mismo del suelo. Con el fotograma del momento del despegue se trazan las líneas pertinentes y se obtiene el valor del ángulo de talón. Tras el tratamiento recibido por parte del fisioterapeuta, se vuelve a realizar el mismo proceso para obtener el valor del ángulo de talón y compararlo con el extraído de la primera medición y sacar las conclusiones oportunas. Exploración en camilla.
La exploración podológica del pie es un elemento esencial en la práctica clínica profesional. Por ello, se describe, analiza y se investiga en el ámbito académico. No obstante, pensamos que es muy enriquecedora la divulgación a otros profesionales de la salud y de la actividad física. A continuación pasamos a describir los principales aspectos a valorar en el análisis podológico del pie en camilla, con el objeto de mostrar e instruir a los alumnos de Podología, Fisioterapia y Actividad Física en dicho análisis biomecánico. 1. La medición de la longitud de los miembros inferiores con cinta métrica. El alumno explorado se sitúa centrado en la camilla. Se realizan unas marcas en la parte inferior de los maléolos internos. El evaluador realizará una pequeña tracción de las extremidades inferiores y comprobará si las marcas se encuentran al mismo nivel. A continuación, se cuantificará la longitud de las extremidades inferiores, situando un extremo de la cinta métrica, se sitúa sobre el labio inferior de la espina ilíaca anterosuperior y midiendo la distancia hasta el punto marcado. Se anotará lo que mide cada miembro inferior y la diferencia entre ambas medidas. Se valoran dos articulaciones fundamentales para la deambulación: el tobillo o articulación tibioperonea astragalina y la articulación subastragalina. Se realiza en la extremidad derecha. En la flexión dorsal del tobillo, el alumno explorado sitúa los pies fuera de la camilla. La valoración tiene lugar primero con la rodilla en extensión, colocando en posición neutra de 90 grados la articulación del tobillo. El goniómetro se coloca en la cara lateral del tobillo, de forma que el brazo móvil quede con orientación paralela a la planta del pie y el fijo orientado hacia la cabeza del peroné, permaneciendo el fulcro en la cara lateral del calcáneo o en el maléolo peroneo. La mano que sujeta el brazo paralelo a la planta del pie empuja en la dirección del movimiento hasta llegar al límite del mismo, 20 grados en condiciones normales. Se cuantifica el rango de flexión dorsal. La movilidad de la articulación subastragalina. La articulación subtalar realiza movimientos de pronación, eversión más abducción más flexión dorsal, y supinación, inversión más abducción más flexión plantar. Aunque existe una alta variabilidad individual, la amplitud de movimiento que podemos medir es la que sucede en el plano frontal, inversión y eversión. Con el tobillo a 90 grados, se moviliza dicha articulación hacia inversión y eversión. La proporción debe ser 1/3 de eversión y 2/3 de inversión, y el rango de movimiento es de 30 grados. Se realiza una valoración cualitativa, registrando si la movilidad es normal, disminuida, aumentada, inversión aumentada, disminuida o eversión aumentada, disminuida. La flexión dorsal del tobillo se valora en decúbito prono y con la rodilla flexionada 90 grados. Esta posición produce relajación de ambos músculos gemelos, que en el caso de presentar retracción o contractura, posibilita el conseguir el rango de flexión dorsal completo. Si hay retracción de los gemelos, el rango será mayor. En el caso de que tras la flexión de la rodilla permaneciera la limitación de la flexión dorsal, la retracción sería debida al músculo sóleo o existiría un tope óseo. El goniómetro se coloca en la cara lateral del tobillo, de forma que el brazo móvil quede con orientación paralela a la planta del pie y el fijo orientado hacia la cabeza del peroné, permaneciendo el fulcro en la cara lateral del calcáneo o en el maléolo peroneo. La mano que sujeta el brazo paralelo a la planta del pie empuja en la dirección del movimiento hasta llegar al límite del mismo. Se cuantifican los grados.
También en decúbito prono se valora la movilidad de la articulación subastragalina. El alumno explorado se coloca con los pies fuera de la camilla y la rodilla extendida. Se marca la bisectriz del tercio distal de la pierna y la bisectriz del calcáneo. Se moviliza hacia inversión y eversión. La proporción y el rango es el anteriormente referido. En esta posición se puede cuantificar, aunque se realiza una valoración cualitativa. El uso del innovador docente de las nuevas herramientas en el análisis biomecánico del miembro inferior, como las plataformas de presiones y de fuerza, posibilita un abordaje más científico de un aspecto tan importante en diferentes ámbitos clínicos e investigadores como es la fisioterapia, la podología y la actividad física. El objetivo principal del empleo de plataformas de presiones y de fuerza es cuantificar de forma válida y fiable los parámetros de normalidad y alteraciones de la biomecánica de miembros inferiores. Además, estas herramientas permiten establecer relaciones en otros aspectos, como son la prevención y tratamiento de lesiones en el ámbito clínico deportivo. Por un lado, la plataforma de fuerzas es un dispositivo compuesto de unos receptores que van a registrar los tres componentes vectoriales de las fuerzas F sub x, F sub y y F sub z al pisar el paciente sobre ella. Se pide al paciente que dé un paso lo más natural posible sobre la plataforma a fin de registrar dichos parámetros. A nivel de investigador, dicha operación ha de repetirse 5-10 veces. Una vez realizado el programa, genera una gráfica para cada uno de los componentes de la fuerza a fin de determinar el comportamiento del pie. Por otro lado, las plataformas de presiones registran las presiones tanto en estática como en dinámica. En estática, el paciente va a permanecer durante 5 segundos sobre la misma con los dos pies, de manera que el programa informático realizará una media de las presiones y mostrará un esquema de la huella con distintos colores, correspondiendo el rojo a la mayor presión y el azul a menor. En dinámica, el paciente realizará un paso con cada pie sobre la plataforma, registrando tanto las presiones como la progresión de su centro de gravedad durante dicho paso. Del estudio y análisis de los datos obtenidos y la interpretación de las gráficas generadas por el programa informático, se diagnosticará o evaluará al paciente. La ecografía músculo-esquelética como técnica de diagnóstico en fisioterapia tiene un carácter innovador en la práctica clínica del fisioterapeuta. La realización de prácticas clínicas innovadoras en el ámbito académico es una necesidad formativa de los futuros profesionales de la salud. Por ello, la puesta en marcha de nuevas metodologías docentes más participativas e integradoras desde la interdisciplinariedad permiten acercar al discente a la realidad clínica y profesional. El objetivo de este vídeo es el análisis de la arquitectura muscular, que es la disposición geométrica en el espacio de los diferentes elementos del músculo que se puede observar mediante imágenes de ecografía músculo-esquelética y su relación con fuerza muscular. La evaluación ecográfica del músculo gastrocnemio medial en la pierna derecha se realiza con el sujeto en decúbito prono con los pies por fuera de la camilla. Luego, localizamos el punto medio de su vientre muscular para realizar la ecografía. Se utilizó un ecógrafo General Electric Logic E con un cabezal lineal de 12 MHz. Se usó gel hidrosoluble sobre el cabezal del ecógrafo para facilitar la señal de las imágenes. Y en el momento de considerar que la imagen era buena, se procedió a realizar una captura de la misma. Las principales variables en la arquitectura muscular son grosor muscular. Es la distancia perpendicular entre la aponeurosis superficial y profunda del músculo. Ángulo de pegnación de los fascículos musculares. Es el eje mecánico muscular y es el ángulo formado por la dirección de la fibra muscular a su inserción
en la aponeurosis profunda. Longitud de dichos fascículos. Recorrido de la fibra muscular desde la aponeurosis superficial hasta la profunda en un corte ecográfico. La arquitectura muscular varía considerablemente de unas personas a otras debido a diversas causas como son las características genéticas, el sexo, la raza, la edad y el tipo de entrenamiento. Estas variaciones en sí mismas explicarían gran parte de las diferencias interindividuales en la manifestación de la fuerza muscular. La arquitectura muscular y el ángulo óptimo en el desarrollo del momento de fuerza poseen un rol importante en la función músculo-esquelética. Asimismo, parámetros arquitectónicos como el ángulo de pennación y el grosor muscular van a determinar la magnitud del momento angular. Todo ello redunda en la fuerza muscular. La M es la aplicación de corrientes eléctricas con un objetivo terapéutico y o preventivo. La M es un procedimiento de fisioterapia y más concretamente de electroterapia, cuya finalidad es provocar una rápida elongación longitudinal y transversal del músculo tanto en superficie como en profundidad. Este procedimiento solo puede aplicarse por fisioterapeutas expertos en electroterapia, tanto en el ámbito clínico como las propias instalaciones deportivas. Las corrientes eléctricas más útiles para la M son las de baja, cuyos parámetros empleados son en el impulso rectangular bifásico simétrico con una frecuencia de 50 Hz y con una duración de fase de 300 microsegundos. La aplicación de la M se realiza con electrodos autoadhesivos situados en ambos extremos del vientre muscular, técnica longitudinal. El proceso de elongación continúa hasta que el paciente sienta una sensación de estiramiento. En este preciso momento, se aumenta la amplitud de la corriente eléctrica hasta que la sensación de estiramiento desaparezca. Este procedimiento deberá repetirse hasta que se hayan logrado los resultados deseados o hasta que la sensación de estiramiento perdure a pesar de haberse aumentado la amplitud de la corriente eléctrica. La duración del tratamiento viene determinada por el efecto obtenido, es decir, que el tratamiento se suspende una vez se haya logrado el resultado deseado o cuando la sensación de estiramiento no desaparezca al aumentar la amplitud de la corriente. Una vez finalizada la aplicación de M, podemos volver a comprobar la flexibilidad del músculo para observar la mejoría. Conclusiones. Es un procedimiento seguro, fiable y efectivo si se desarrolla por fisioterapeutas expertos. Posibilidad de uso en las propias instalaciones deportivas por su modalidad portátil. Es una herramienta terapéutica con la que se consiguen los objetivos de forma inmediata. Alcanza mejores resultados respecto al estiramiento convencional por su actuación en toda la estructura del músculo, tanto en superficie como en profundidad, aunque no pueda prescindirse del estiramiento clásico. El paso continuo de la corriente eléctrica aumenta la temperatura del colágeno y, por tanto, la flexibilidad muscular. Anula los sistemas inhibidores del músculo. Reduce la probabilidad de lesiones deportivas. Mejora el rendimiento deportivo. Provoca una interacción activa del paciente durante el tratamiento. La goniometría articular es un método de valoración accesible, versátil y muy extendido en la práctica clínica, tanto fisioterapeuta, podológica como de actividad física. Su fin es medir la situación de un segmento corporal en relación a otro separado del primero por la articulación o a un elemento de referencia constante como puede ser el eje vertical o el eje horizontal. Se mide con goniómetro, que es un instrumento validado consistente en dos brazos con un eje común y un cuadrante dividido en grados alrededor del eje. El brazo fijo lleva la escala angular y el brazo móvil una flecha que indica el ángulo conseguido.
El objetivo es valorar la amplitud de movimiento articular, es decir, el desplazamiento pasivo de un segmento óseo sobre otro que conforman una articulación. Con esta finalidad, valoramos piel, tejido subcutáneo, músculos, tendones, bolsas serosas, cápsula articular, ligamentos, etc. Colocamos al sujeto en decúbito prono, como hemos citado anteriormente, y nos colocamos en el lado del miembro inferior a valorar a la altura del tobillo. Colocamos el brazo fijo del goniómetro sobre el eje axial del peroné, tomando como referencia su cabeza y su maléolo. Situamos el brazo móvil del goniómetro a 90 grados y deslizamos el goniómetro caudalmente hasta que el brazo móvil se coloca sobre el eje del quinto metatarsiano. En esta posición, el centro del goniómetro o fulcro debe estar sobre el eje de movimiento, el cual estará proyectado por debajo del maléolo externo. Para realizar la lectura de la amplitud de movimiento, en este caso indirecta, partimos de esta posición a 90 grados y llevamos de forma pasiva la articulación hasta su máximo de flexión dorsal. Valoración de la cadera. Colocamos al sujeto en decúbito prono y nos colocamos en el lado del miembro a explorar a la altura de la rodilla. Colocamos el brazo fijo del goniómetro sobre el eje axial de la pelvis y tronco, tomando como referencia el trocante mayor del fémur. Situamos brazo móvil del goniómetro siguiendo la longitudinal del fémur en apertura de 180 grados. En esta posición, el eje del goniómetro estará paralelo al eje transverso de movimiento. Para realizar la lectura de la amplitud de movimiento, llevamos de forma pasiva la cadera hasta su máximo de grado de flexión, que finaliza con la retroversión pélvica en uno y otro caso. La flexión de la cadera se evalúa tanto con la rodilla extendida como en flexión de 90 grados. Con la segunda medición, objetivamos el grado de extensibilidad de la musculatura isquiosural. Musculatura compuesta por los músculos semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, que tienen su origen en la apófisis isquiática del coxal, a excepción de la porción corta del bíceps, que tiene su origen en la línea áspera del fémur, insertándose en la tibia y en el peroné, razón por la que son músculos biarticulares. Para ello, llevamos a cabo el protocolo del denominado test de elevación de la pierna recta, EPR, el mejor método para determinar de forma específica el grado de tensión del componente elástico de la musculatura isquiosural por su objetividad, fácil realización, mayor correlación entre sí y con otros test. Consiste en llevar a cabo una flexión lenta y pasiva de la cadera, con el paciente en decúbito supino sobre una camilla desde la posición de rodillas extendidas y caderas en posición neutra. Como el objetivo es la puesta en tensión de la musculatura isquiosural, se va aumentando progresivamente la flexión de cadera hasta que el individuo manifieste molestia en la región posterior del muslo, flexione la rodilla o bien comience a bascular la pelvis en retroversión. La rodilla debe mantenerse recta y el tobillo en flexión plantar para evitar la puesta en tensión de los músculos gemelos sobre la articulación de la rodilla y por tanto no puedan interferir con los isquiosurales. Para medir el movimiento en la coxofemoral se sitúa el eje del goniómetro en el eje transverso de la cadera en el punto de proyección de la cabeza femoral. El brazo, denominado fijo, toma como referencia la pelvis y el otro brazo, denominado móvil, sigue el eje longitudinal del fémur. El presente trabajo engloba procedimientos de evaluación y tratamiento de la biomecánica de miembros inferiores. Cada parte muestra de forma práctica las metodologías de aplicación y su posibilidad para su uso clínico asistencial. Desde el punto de vista docente, este proyecto pretende servir de guía o apoyo para nuevas metodologías como son el aprendizaje basado en problemas, ABP.
La aplicación de dicha metodología docente para la resolución de problemas y o patologías en miembro inferior y espalda, precedida de la correspondiente actividad formativa, permitirá avanzar en el necesario acercamiento entre los ámbitos académico y profesional. Así, esperamos alcanzar una serie de competencias transversales propias de las asignaturas implicadas que aparecen recogidas en sus correspondientes programas, como son la adaptación a nuevas situaciones, la capacidad de análisis y síntesis, el razonamiento crítico, la toma de decisión, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.